Hola, soy Felipe, Hola, soy Luis, Lurbide. Crazy Gravel, Bienvenidos a Zona Gravel. tu programa de podcast especializado en el mundo gravel. Soy Felipe Luzriaga, gerente de Lurbide, que es una empresa que ofrece servicios de guiado ciclista en Euskadi y alrededores. Soy Luis Ballesteros del proyecto Crazy Gravel, tu web de noticias, eventos e información del mundo de gravel. Autor del libro Gravelización, pedalea sin límites. Es una guía para iniciarte en el gravel, empezando por lo básico hasta llegar al mundo de las rutas y el bikepacking. ¿Y qué es Zona Gravel, Luis? Pues Zona Gravel es el nuevo podcast que, como indica su nombre, va a ser monotemático del ciclismo gravel. Vamos a ser dos frikis del gravel hablando de todos los aspectos del gravel, desde lo más básico hasta los personajes más interesantes del mundo gravel. Y para empezar en este primer programa, nos gustaría empezar por lo último más candente, más potente que ha habido, que es el Mundial Gravel, ¿no, Luis? Sí, en efecto, tenemos la suerte de que ya se ha celebrado el segundo Mundial de Gravel y ahí tenemos una de las competiciones que más hemos podido disfrutar, aunque solamente en la parte masculina, porque nos castigaron sin poder ver el Mundial de Gravel femenino en televisión. Eso es terrible, un error catastrófico por parte de la UCI, que yo estoy convencido que será únicamente este año, después de la contestación de muchísima gente en contra de esta discriminación, que no tiene sentido en un deporte realmente nuevo, que estamos hablando del segundo mundial, que en 2023 estemos haciendo estas distinciones y a partir del año que viene estoy seguro que la cobertura será igual. Pero en lo que es el mundial en sí, en la carrera en sí, ha habido una gran mejora con respecto al primer mundial, que fue un mundial light, si me permites, muy, muy favorable a los ciclistas de carretera, y en este ya ha habido un mundial gravelero, bastante gravelero, con protagonismo de los habituales en el mundo gravel y con bicis realmente preparadas para terreno gravel, que era lo que les esperaba a los participantes. Sí, yo creo que han repetido la sede del 2022 precisamente por eso, porque el año pasado se hizo también en Véneto, en Italia. Y yo creo que han querido quitarse esa espinita de poder hacer un mundial que sea gravelero total, porque el del año pasado era más rutero, era más de bici de carretera, no era un auténtico mundial de bici de gravel. Y este año yo creo que ya han dejado el listón bastante alto para las próximas ediciones, que bueno, eso ya en un próximo capítulo ya hablaremos tú y yo con calma de todo el tema de los próximos mundiales, del futuro de la competición de gravel y los eventos que nos esperan, internacionales y nacionales. Eso es, también es muy interesante que empiece a haber eventos a nivel nacional y tendremos que dedicar un capítulo a esto. Pero en el Mundial, este nuevo circuito mucho más gravelero dio lugar a una carrera mucho más interesante que en categoría masculina tuvo como vencedor a Matej Mohoric, y me cago en las pronunciaciones de estos corredores que, que luchando en una lucha muy cerrada con Florian Vermeersch y Conor Swift, bueno, nos ofrecieron una carrera fantástica, fantástica, con mucha emoción y que al final se llevó Matek al agua. eh, bueno, a mí me pareció muy un carrerón súper interesante y un poco un ejemplo de lo que debe ser un mundial de gravel. Exacto, sí, sí, es que ahí hemos tenido, lo único, claro, nosotros estábamos todos con el foco puesto en Alejandro Valverde. Lógicamente, pues teníamos allí una representación española de primera categoría y estábamos pendientes a ver qué hacía, pero eso no quita que los primeros hicieron un carrerón, pero tremendo. Bueno, nada que decir, Valverde hizo un súper carrerón, quedar cuarto en un mundial tan disputadísimo como el que fue en Veneto, o sea, quitarnos el sombrero, y podemos seguir esperando grandísimas cosas de nuestro corredor. A mí como curiosidad y como acento
o de cómo es el mundo del gravel actualmente, es la bici con la que corrió Valverde el Mundial, que se podía ver dos cubiertas de diferentes marcas, no de sus patrocinadores habituales, como si hubiese ido a la tienda a comprar las primeras cubiertas que tuviesen adecuadas para el circuito, y esto que sería impensable en un mundial tanto de carretera como de mountain bike, demuestra que estamos empezando, que se parece mucho al ambiente que había a principios de los 90 en el mountain bike, en la categoría Fervestiendo, y con cosas que están pasando en todo momento. Y esto es súper emocionante. Efectivamente, a mí también me ha recordado mucho a los orígenes del mountain bike, a aquellos tiempos en los que empezaban las marcas, empezaban los patrocinadores, se corría ya no tan de cara a la galería, sino más de cara al deporte. Y claro, el gravel está demostrando que han empezado de esas maneras. A lo mejor la marca que tienen como sponsor no hace una rueda que le convenciera a Alejandro o a cualquier otro corredor, y se han permitido el lujo de coger y poner otra rueda, la que ellos han creído. ¿Por qué? Porque es que tampoco tenemos mucho donde elegir. No es como en carretera o en montaña, que tenemos que cada marca tiene un abanico de modelos en los cuales puedes elegir la más adecuada. En gravel, si hay suerte, hay marcas que ya tienen tres modelos, tres diferencias, pero claro, son cubiertas que unas son secas, otras mixtas y otras para terreno mojado. No hay mucho más donde elegir en el mejor de los casos. Entonces, claro, supongo que cuando te encuentras un terreno en el cual dices, pues necesito una rueda con estas características, si mi sponsor no la tiene, pues voy a buscarla donde sea. Entonces ahí a lo mejor no me fijé, pero supongo que debía ser pues como tiempos atrás, que se pintaba hasta con rotulador los flancos de la rueda donde estaba la marca, si no tenía la publicidad necesaria. O sea que es un detalle pues divertidísimo, que nos demuestra que el deporte está naciendo, y que pese a toda la profesionalización que hay en el mundo del deporte, pues esos detallitos simpáticos llaman la atención a todos los espectadores. A mí precisamente me llamó la atención porque no estaba tapado, porque sí que hemos visto incluso en el Tour de Francia, últimamente menos, pero varios corredores tapando ruedas especiales, cubiertas, que no son de su patrocinador, pero esto lo lleva al aire, y es lo que dices, un síntoma de que todavía el mundo está fresco, son detalles simpáticos que dan pie a que no estamos tan profesionalizados como en otras categorías, y llegará, pero hay que disfrutar de esta frescura que tiene ahora mismo este deporte, que está intentando impulsar la UCI muchísimo, pero todavía quedan estos resquicios para poder ver cómo está creciendo el deporte. Y, y en categoría femenina fue otro carrerón, pero ahí sí que hubo bastante menos emoción. Kasia Nievadoma, otra vez, otro apellido complicado, eh, dio un recital, y ni Silvia Persico ni Demi Vollering pudieron hacer mucho para tapar este huracán fantástico, y lo que hemos dicho, la pena fue que no se pudo ver en directo, porque es una carrera que todos los espectadores merecemos ver, y que estoy convencido que el año que viene se verá en directo. Sí, y en la carrera femenina tuvimos la participación de Irene Méndez, que fue la mejor corredora española en la posición 33. O sea que no está nada mal que ya empecemos a tener representación femenina en este mundo, entre otras muchas que habrá, porque el año que viene estoy segurísimo que va a salir mucho más fuertes. El Mundial va a ser mucho más espectacular y con mucha más gente. Estoy convencido. Están en España y en Europa en general, el gravel va un poco por detrás de otros mercados, y esto se ve tanto en ventas como en participantes, y esto irá creciendo y cada vez tendremos más participantes, sin lugar a dudas. Pues ahora, ¿quieres que pasemos a comentar un poquito las bicis que llevaban esos corredores y esas corredoras? Porque tenemos la bici del campeón, la Merida Silex, que
de ella tenemos que explicar un poquito a los oyentes las características, que seguro que están muy interesados en verlo. Sí, porque además es curioso porque las dos bicis ganadoras del Campeonato del Mundo son bicis recientemente actualizadas. Incluso la Mérida del campeón del mundo masculino no estaba presentada en el momento que ganó. Ganó con con una bici que no estaba en el mercado. La presentaron muy poco después. Y la Mérida Slex era una bici que ya le tocaba, porque desde 2018 estaba sin renovar. Era una bici que seguía bastante fuerte en el mercado y era una buena opción, pero se empezaba a notar que no estaba igual de actualizada que sus rivales en el mercado. Entonces le ha dado una vuelta bastante grande, va un cambio de geometría, una geometría mucho más actual, con una unión entre el tubo vertical y los tirantes muy peculiar, que Mérida dice que es para absorber vibraciones, y también las vainas con mucha caída, con un aspecto muy gravelero, que le dan cabida a neumáticos de 45 de ancho, que un día también tendremos que hablar de las cubiertas, de qué son las cosas importantes, además de la anchura y el dibujo, qué cosas son importantes en el neumático de una gravel. Pero ya se ve las marcas que cada vez tienden a dejar esa opción de que puedas poner cubiertas anchas. Y en el caso de la Mérida, pues cabe hasta 45, que es, bueno, ya una medida bastante adecuada que te va a permitir llevar casi todo tipo de neumáticos. Una bici muy bien renovada, en mi opinión. Yo creo que van a seguir vendiendo un montón, o bueno, van a vender todavía más. Otra bici recién presentada, también otra bici súper interesante que vendía muchísimo y que va a vender otra vez mucho más, que es la Canyon Grail. Canyon hizo después de la Grail, cuando la Grail fue su primera bici gravel, más enfocada al racing, a las carreras, y después presentó la Grizzle, que es más para gravel, aventura o más terreno más roto. Y ahora le ha tocado la renovación a esta primera Grail, manteniendo un diseño muy parecido, muy clásico de Canyon, pero le han dado una vuelta muy grande a la geometría, han hecho la bici bastante más larga, un poquito más baja de manillar, con la dirección más lanzada, de tal forma que es una bici más para pistas anchas, largas, para que sea muy estable, muy rápida, aprovechándose que tienen esta otra bici más polivalente, más aventurera, para enfocarla muy a la competición. Una bici súper interesante que, ya te digo, estas dos bicis son bicis que, si un amigo te pregunta, está viniendo al gravel o tiene dudas, son dos bicis que se pueden recomendar ampliamente, porque son muy adecuadas para casi cualquier público que viene de la carretera o del mountain bike, o incluso que tienen otra gravel y están buscando una. Son bicis súper interesantes. Sí, porque la Mérida la sacan con un cuadro de aluminio y un cuadro de carbono, por lo tanto ahí ya es súper polivalente para que la gente pueda elegir el rango de precios que le interesa. Eso lo veo muy interesante, que tienes la misma bici con dos versiones, la más económica y la más cara. Y luego la Canyon, una cosa que me encanta a mí es que tiene el tubo diagonal con un hueco, con una pequeña trampilla donde puedes llevar la bomba y las herramientas. Sí, con un maletero, sí. Y claro, eso son cosas que son súper chulas. Yo lo veo súper interesante para no tener que llevar en el maillot la bomba y la cámara, poderla llevar dentro. O sea, tú coges la bici, solo le pones el bidón de agua y ya sales a rodar. Ya no te tienes que preocupar por llevar una bolsita, porque la bolsita se llene de barro continuamente. O sea, puedes hacer un montón de cosas ya sin pensarlo. Ya no tienes que tener esa previsión de la cámara, de la bomba, de las herramientas, que estén siempre en contacto con el cuerpo, el sudor, o sea, van allí limpias, son un compartimento estanco y es una cosa
que me gusta a mí mucho. Hay otras marcas en las que ya lo hemos visto, Specialized también lo tiene, y bueno, son detallitos que están muy bien y sobre todo de cara a la competición, esa bici ya, si se está mirando la aerodinámica y cualquier cosa, está optimizada al máximo. Sí, 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 desde luego. El tema de los maleteros, en las bicis de carbón, en las de aluminio todavía no está llegando, pero es súper interesante. Y encima, en el caso de la Canyon, me parece una implementación todavía mejor que igual en otras que hemos visto, porque no, en otras marcas yo lo había visto que las roscas del botellín estaban en el maletero, sobre el maletero, y esto al ponerle el botellín, un botellín grande lleno de agua, puede generar con el tiempo pues desajustes o vibraciones, y en el caso de la Canyon está un poco por encima, separado del botellín, no expuesto a estas fuerzas que le puede hacer el botellín. Entonces me parece, por lo menos así desde la ingeniería de sillón, como dicen, me parece una solución más acertada. Y la otra es que vuelve a la normalidad en el sentido del manillar, porque la primera Canyon Grail tenía un manillar súper complicado, súper extraño, con doble altura para dos posiciones, que los usuarios que la tenían estaban encantados, pero daba a la bici una imagen un poco rara y han vuelto a una imagen convencional más de competición, más clásica, y no se han atrevido a seguir por ese camino de el manillar, este double deck que le llamaban. Exacto, sí, sí, aquel manillar era polémico porque era diferente y bueno, parece ser que no ha debido tener mucha aceptación porque han vuelto a los sistemas tradicionales. Y luego hay una tercera recién presentada que no ha tenido la suerte de ganar un campeonato del mundo como estas dos primeras, y se puede decir que es una media novedad. Y media novedad me voy a explicar, porque es la Leaf the Boat, que el Leaf es la versión femenina de Giant, ¿no? Entonces han presentado la The Boat, la nueva The Boat, con bueno, nueva geometría, también muy en el sentido parecido a la Canyon Grail, con más larga, más bajita, como más de competición, pero históricamente con Giant suele pasar que presentan primero la versión Live, la versión de chicas, e inmediatamente después, dentro de muy poquito, veremos la Giant Revolt, que seguramente no cambia de nombre, será la misma, con las mismas actualizaciones que tiene la Live. Entonces, podemos sacar la bola de cristal sin temor a equivocarnos mucho, que tanto la Leap versión de chica como la Giant versión de chico, pues va a ir eso, a una geometría más de competición, también este maletero de carga como en la Canyon, con un cableado completamente integrado, también una tendencia bastante extendida en el mundo del gravel, que deja bicis mucho más limpitas estéticamente y más complicadas a la hora de hacer tú mismo el mantenimiento. Y es una bici que estéticamente ha cambiado muy poco, si no te fijas en la geometría, con unas vainas bastante caídas, y tiene la peculiaridad que tiene un flip chip que le llaman una pestañita que tú puedes cambiar para cambiarle la geometría, para hacerle una geometría un poco más ágil o un poco más estable si la vas a utilizar para bikepacking o rutas largas, que además esta segunda versión de la geometría más estable, que se puede cambiar en pocos segundos, te permite pasar de los neumáticos de 45 de ancho, que para una bici de competición es más que adecuado, hasta puedes llevarlo hasta 53, que ya no sería igual un neumático de competición, pero para bikepacking o para viajes puede ser una opción muy buena, y entonces tienes dos bicis en una, en una posición para una bici muy de competición y en la otra pues para poder escaparte y hacer bikepacking. Exacto, sí, sí, Liv es una de las marcas que, claro, está avalada, apadrinada por su hermana mayor, Giant, y se han dedicado siempre, desde el 2008 que salieron, a trabajar en diseños específicos para la fisonomía femenina. O sea, nunca han hecho una adaptación de una masculina.
han creado un cuadro desde cero con esos intereses. Y claro, eso es lo que nos está, o sea, les está dando tanto éxito, porque muchas mujeres se encuentran cómodas con esa bicicleta, la, encuentran que el diseño ha sido bien estudiado, bien hecho y la están comprando. Por lo tanto, si unimos a eso, que también es la antesala de la presentación de su hermana masculina, pues claro, ahí tenemos que es una marca de la que hay que estar siempre muy pendiente, porque sabemos que Giant es el principal fabricante de cuadros a nivel mundial. Bajo, bajo su construcción se han parado muchísimas marcas principales que están ahí, que están detrás. Sí, sí, sí. Entre Giant y Merida son los fabricantes entre los que cuadros propios y los que fabrican para muchísimas otras marcas se llevan casi todo el mercado, sobre todo en fabricación de cuadros de fibra de carbono, tanto en gravel como en otras disciplinas, como en carretera o en mountain bike. Son fabricantes enormísimos, con una trayectoria increíble. Y lo que dices de Leaf, se han sabido posicionar muy bien porque yo sí que creo que no es tan crítico tener una geometría específica para chicas, sino una geometría que te vaya a ti. Puedes, pero el hecho de que estén ya perfectamente pensadas, que lleven sillines pensados para chica, que eso sí que es muy importante, con potencias un poco más cortas por la diferencia del el ratio entre piernas, tronco de las chicas, hace más sencillo que puedan tener una bici que se adapte a ellas, que al final es eso, es lo más importante. Exacto, sí, sí, o sea, es una marca que bueno, ha sabido colocarse en el mercado del ciclismo y está luchando frente a otras en las principales competiciones. O sea que a lo mejor nos sorprenden el año que viene con algún podium en el Campeonato del Mundo. Puede ser perfectamente. Y claro, todas estas tres recién presentadas combinan grupos de SRAM con, también están estrenando todas el nuevo grupo de Shimano GRX de 12 velocidades, que estaba ya pidiéndose a gritos por parte de la gente cuando ya estaban en el mountain bike en la carretera con 12 velocidades, cuando SRAM lleva ya bastantes años con 12 velocidades también en el gravel, y han venido a traerlo también al gravel por partida triple, con tres diferentes grupos en función de a quién va enfocado. Uno más para carreras, con plato de 40-42 y un cassette de 10-45, que es eso, muy, muy enfocado a las carreras. Otro, también monoplato, con los mismos platos, pero con el piñón grande que va hasta 51. Al primero le han llamado Unbeatable, que es inganable o imbatible, y este segundo es Unstoppable, imparable, porque eso te va a permitir subir las pendientes más duras con este desarrollo, pero ha mantenido también esta versión de doble plato, con plato de 48 y 31 y cassette de hasta 34 o 36 de las dos, que le han llamado un dropable, que es que no te pueden dejar. Yo creo que va enfocado a estas bicis que les puedes dar uso mixto, de que tanto gravel como carretera, que me parece muy interesante que estás a un juego de ruedas o incluso de cubiertas si te quieres liar, de tener una bici de carretera y una bici de gravel. Y Shimano también ha querido cubrir este segmento, porque en el gravel más puro parece que sí que está tirando, y más con estos desarrollos con rango amplio de un solo plato, está tirando el mundo hacia el monoplato, ¿no? Exacto, es que claro, piensa que si Campanolo ya llevaba tiempo con el grupo de 13, el RAM tenía todo en 12. Hasta el año pasado teníamos a la venta un montón de bicicletas con 10 y 12, perdón, 10 y 11 velocidades aún, o sea que se había quedado muy, 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 muy atrasado. Ahora esa renovación yo creo que va a suponer un cambio ya bastante notable, porque muchísimas personas
siempre buscan esos saltos de cadena mínimos. Por lo tanto, con una velocidad más conseguirán ajustarlo. Yo personalmente tampoco soy una persona que me preocupe mucho esos saltos, pero hay gente que es muy meticulosa y el salto de cadena lo nota enseguida y necesitaban esa velocidad, porque claro, Campanolo ya estaba en 13, el escalonado era muy amplio y claro, de 13 a 11 que tenía Shimano, estamos hablando de dos coronas menos, ¿eh? Tenía dos velocidades menos con las que jugar. Sí, y luego también ampliar el rango muchísimo en el imparable, en Unstoppable, del 10-51, con un piñón pequeño de 10 y un piñón grande de 51. Es una amplitud de rango increíble que va a permitir a muchísima gente rodar muy rápido con el piñón de 10 y subir paredes con el de 51, que era algo que también faltaba a Shimano. Y hay una horda de aficionados a Shimano, que, entre los que me incluyo, que saben que funcionaba siempre bien, que es igual un poco más fácil de ajustar que SRAM y desde luego mucho más fácil de ajustar que Campanolo, pero que estaban demandando algunos estos menores saltos, que para eso la primera versión será para ellos, y otros un rango mayor para poder subir paredes sin tener que bajarte de la bici y empujarla. Exacto. El 51 yo creo que es la gran novedad que tiene Shimano ahora para este año. Es lo que yo llamo un seguro de vida, porque es una corona que no la vas a poner siempre, pero el día que la necesitas la tienes y eso puede marcar la diferencia en una ruta de bikepacking de poder ir a caballo pedaleando o tener que ir al lado de la bici empujándola. Yo creo que te da ese plus, esa tranquilidad de que aunque tengas un 16, un 14% de desnivel en tierra, con ese 51 vas a poder traccionar cómodamente y poder llegar hasta arriba, que de la otra manera, si tenías ya un desarrollo más pequeño, sabías que en cuanto perdieras un poquito de adherencia o si te levantabas del sillín y te patinaba la rueda, ya estabas con el pie en el suelo y entonces ya te tocaba ir empujando el resto de la cuesta. Sí, no, no, desde luego ha sido una renovación muy, muy esperada, para mí acertada, y bueno, se cumple el patrón de Shimano, que es voy un poco por detrás, voy dando pasos lentos pero bastante seguros, con, con grupos que funcionan bien pero que no suelen estar en la punta de la innovación como están otras marcas como Campanolo con esas 13 velocidades, o SRAM, que golpeó primero con el monoplato y también con los cambios electrónicos, que Shimano todavía no tiene cambio electrónico para gravel y SRAM lleva ya bastantes años, pero va dando esos pasos y hay mucha gente que los prefiere. Perfecto. Pues, ¿qué te parece si nos vamos despidiendo, Felipe? Yo creo que hemos barrido un poco todas las novedades últimas. Creo que dejamos la boca preparada, salivando para el siguiente programa para nuestros oyentes, y atentos a al siguiente programa, porque seguro, seguro que os va a interesar. Estupendo. Pues bueno, nos escuchamos en el próximo podcast, Felipe. Nos escuchamos en Zona Gravel. Venga, hasta luego. Adiós.